Bienvenidos al Cerebro del Marciano Emprendedor. Un podcast para reflexionar y discutir negocios de otro mundo con Miguel Ángel Ruiz. Epic. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Negocio de Otro Planeta. Ya comenzamos para mí la segunda temporada de este podcast. Estoy bastante contento. Les conté hace tiempo que íbamos a hacer esta segunda temporada y que me iba a tomar un tiempo de descanso. Ustedes se preguntarán cómo carajo una semana es descanso. Pero la verdad es que yo me tomé un mes de descanso de las grabaciones. ¿Por qué? Los últimos 3 capítulos que vimos de la temporada pasada fueron grabados. Y por lo tanto, este último mes no he grabado absolutamente nada. Y descansé un poquito mentalmente. No hemos salido a ningún lado, probablemente no vamos a salir a ningún lado. El único lugar donde pensábamos salir, que era en la casa de la familia de mi suegra, se contagiaron de COVID. Así que, como, no, no vamos a salir. Algo nos dijo que no, como que algo me lo confirma. Y habíamos conversado el último mes sobre neuromarketing, los últimos 2 meses sobre neuromarketing. Dijimos que íbamos a terminar todos los puntos y tópicos que íbamos a explicar sobre, después de este resumen, ¿no?, de la charla de todo el mundo ambiente. Íbamos a hablar sobre distintos puntos y íbamos a hacer doble clic en distintos puntos sobre neuromarketing principalmente, en temas de cómo funciona nuestro cerebro, cómo es el cerebro, cómo funcionan las herramientas del neuromarketing. Vamos a desvelar cómo funciona el neuromarketing en profundidad desde otro lado. Y estos últimos 3 capítulos, antes de tomarme este descanso para la segunda temporada, invité a Agustín Villena, un gran amigo que hace rato teníamos pendiente de grabar, y conversamos sobre agilidad. Cómo aplicar la agilidad. Hablamos de Agile Management y Lean Management en general. Hablamos sobre WIP, que tiene que ver con los límites, sobre pivot, o de cómo pivotear tu negocio, tu vida, sin perder tu centro de gravedad, ¿no?, esta conexión con la tierra. Y también hablamos sobre Kanban, una herramienta tremenda y poderosa que pueden utilizar los emprendedores y que no es tan difícil utilizarlo. Y en ese contexto nos quedamos, y ahí terminamos para mí la primera temporada de lo que fue Negocios de Otro Planeta, que ya llevamos 41 capítulos, creo. Es buen trabajo, un buen número. Y ahora vamos con este capítulo 42, perteneciente a la segunda temporada. Voy a seguirlos numerando con la numeración anterior, pero poniéndole la temporada 2. Así que atento a lo que se viene. Y vamos a partir hablando sobre 3 temáticas principalmente. Vamos a partir sobre un comentario del libro El error de Descartes de Antonio Damasio, un libro que es base, son fijo uno de los 4 o 5 libros que son base de todas las teorías que nosotros manejamos. Después vamos a hablar sobre cómo funciona el proceso de decisión de compra. Vamos a hacer doble clic sobre eso. Y vamos a terminar sobre cómo pasar del discurso racional que tienen los emprendedores y los negocios a un discurso más emocional que conecte emocionalmente con las personas. Porque es un discurso emocional, porque conecta emocionalmente. Así que partamos con el error de Descartes. Contarles que siempre hemos pensado, ¿no?, que el cerebro humano, o sea, deberían saberlo. Espérenme a esta altura, déjenme mover algo en la ventana. Pium, pium, pium. ¿Está grabando bien? Sí, está grabando bien. A los que me han preguntado por qué pongo esto es un escudo sonoro porque evidentemente el lugar donde yo grabo no está bien ambientado para grabar audio. Entonces, este escudo que ustedes ven acá es lo que permite que no se escuche tan mal
Sé que algunos capítulos se han escuchado más o menos nomás, pero no tan mal, y permite que no tengamos tanto problema. Y se me ocurrió, dado que esto voy a tener la lógica más de podcast, de ponerlo enfrente de la cámara y poner como mitad de cámara y que se viera la mitad de la cámara. Porque se enfocaba como al podcast, aunque en algún momento dije, vamos a darle también mi video podcast y grabémoslo y no solo quedémonos con el audio, porque en un principio solo quería hacer audio. Y lo ponemos en YouTube, y etcétera, etcétera, etcétera. Por eso no tiene esta lógica como de ver mi cara y estar hablando frente a la cámara, sino que tener este escudo acá que ocupa la mitad de la pantalla. Y la gente me dice, ¿por qué ocupáis un escudo en la mitad de la pantalla? Y es porque quiero hablar de frente al micrófono. Está la cámara detrás del escudo, graba la mitad, así que eso era como la lógica. Recién en el capítulo 42 le expliqué el por qué. El cerebro humano, el centro de la emoción, es el centro de la emoción y la razón. En el cerebro humano está todo, están las emociones, está nuestra memoria, está nuestros conocimientos, están las bases biológicas de cómo funcionamos. El cerebro es el computador, si lo podríamos decir así, de nuestro cuerpo, es quien procesa toda la información, quien capta son los nervios que son parte del sistema simpático parasimpático, ¿no? Toda esta red del sistema nervioso central, ¿no? Que está ramificado por todo el cuerpo, y el cerebro es el centro de operaciones de este sistema nervioso, y que recibe y capta, la verdad es que los sentidos captan distintos ramificaciones del sistema nervioso central, capta la información, pero el cerebro es quien la procesa, ¿no? Y el vecino de mierda se puso a hacer justo algo ahora cuando tiene todo el pinche fin de semana para hacerlo. En fin. Entonces, el cerebro es el centro de la emoción y la razón. Y esto según el neurólogo Antonio Damasio, autor del libro El error de Descartes, que yo de verdad les recomiendo que lo lean. Y Damasio fundamenta su teoría, ¿no? De que René Descartes estaba errado por su famosa frase pienso luego existo, que posicionaba por mucho tiempo, como lo hemos hecho en la humanidad y hasta el día de hoy, a la razón como algo más importante que las emociones, como algo superior. Aunque algunos critican que está mal traducido, porque tiene una traducción, pero al fin y al cabo todos conocemos como el pienso luego existo, ¿no? De que el pensamiento precede a la existencia misma. Y la verdad es que nos damos cuenta que es la emoción lo que precede al pensamiento, y si entonces el pensamiento precede a la existencia, es la emoción el que nos permite darnos cuenta de la existencia. Quien nos permite estar conscientes de quiénes somos, evidentemente, es nuestro cerebro. Somos conscientes de quiénes somos conscientes de que estamos acá, de que tenemos un contexto, de que tenemos un cerebro. Somos el único ser consciente que puede estudiarse a sí mismo y que busca estudiarse a sí mismo. Esto es algo muy curioso. El cerebro busca estudiarse a sí mismo para entenderse a través de nosotros los seres humanos y a través de la neurociencia aplicada. Entonces, la razón se antepone a la emoción. Damasio, por su lado, usa el término huella somática o marcador somático, un mecanismo en el cual las emociones guían o cejan la conducta y la toma de decisiones. Lo más importante de este libro, que ya tiene más de 25 años, es que cambió la lógica de la teoría de decisiones que postulaba que la racionalidad es superior y la decisión está sujeta a la racionalidad, y que esta teoría cambió esto, posicionando el punto de que la racionalidad depende de la emocionalidad. O sea, la razón depende de las emociones. Así que esta dualidad cuerpo y mente, razón-emoción, se vuelve inexacta. Porque ninguna decisión es 100% racional, ninguna decisión es 100% emocional. Todas las decisiones tienen mixturas. Quién domina más, quién domina menos, depende de una serie de factores que les quiero explicar en la siguiente parte, que voy a dividir este podcast en 3, ¿no? Entonces, entendiendo esto, podemos diferenciarlo desde la teoría, ¿no? Podemos diferenciar la emoción de la razón. Podemos diferenciar, por ejemplo, los distintos tipos de memoria que tiene nuestro cerebro: memoria de trabajo, memoria de corto plazo, largo plazo. La largo plazo la podemos dividir en 3. Ya vamos a hablar de la memoria. Pero esto tiene que es más académico, es más teórico, porque en la realidad la diferencia entre las memorias
es menos delimitado, ¿no? Lo mismo que en la razón y la emoción. En las decisiones, puedo decir esta decisión es racional o emocional, pero la verdad es que en sus bases biológicas diferenciar esto es tremendamente complejo. Por eso, en la toma de decisiones dividirlas es tremendamente difícil. Están intrínsecamente unidas. La emoción y la razón dependen y se retroalimentan mutuamente al tomar decisiones. Lo principal del libro de Damasio es presentar el error de pensar que los cerebros solo piensan. Por el contrario, la racionalidad proviene de la emoción y que la emoción proviene de las sensaciones corporales. Entonces, las emociones interactúan con la memoria y la atención, guían nuestra conducta y nuestro pensamiento. Los marcadores somáticos buscan describir cómo las emociones impactan nuestra percepción, evaluaciones, decisiones y conducta. Y son una serie de elementos y atributos que se relacionan en base a una experiencia o vivencia. Y tiene que ver con texturas, tiene que ver con sabores, tiene que ver con olores, tiene que ver con temperatura, tiene que ver con señales sensoriales que se asocian a un evento X y que nos genera una huella somática. Por ejemplo, una experiencia, la primera experiencia de compra, el priming de la primera experiencia de compra. Por primera vez voy a una tienda, local, heladería, restaurante, negocio, visito una página web y todas las señales que envuelven a esta experiencia se marcan bajo, por ejemplo, el patrón. Un caso, yo fui a una heladería en Antofagasta. Yo he viajado 3-4 veces a Antofagasta. Ya no recuerdo muy bien. Y me gusta como ciudad, hay cosas muy divertidas que tienen. Y siempre nos quedamos muy cerca de la zona costera. Y una vez caminando, recorriendo la ciudad, me gusta mucho recorrer la ciudad, caminar lugares, conocer sus lugares turísticos, conocer su gastronomía. Me di cuenta que había una heladería que se llama Muy Cute. Entonces pasé por al frente, se llama Muy Cute, destacaba, tenía una visual muy muy linda, en una casona muy muy linda. Y la primera vez que entré, todas las experiencias que voy viviendo, las sensaciones que siento, envuelven esta primera experiencia y se etiquetan bajo el nombre de esa heladería, que ya no recuerdo ni siquiera el nombre. Que la experiencia por lo demás fue malísima dentro. Y el sabor fue, ñe, pero me provocó algo, ¿no? Y esa provocación, esa respuesta emocional que tuve al ver esta heladería, se suma a las experiencias, las sensaciones, al gusto del helado y generan una experiencia única que se registra en mi cerebro bajo la etiqueta heladería Antofagasta y que por lo tanto todas las experiencias que voy repitiendo con esto van generando una red sináptica en nuestro cerebro considera una huella somática. Entonces, cuando una empresa se preocupa de cada uno de los canales sensoriales que activa y de que las estrategias y las acciones utilizadas en cada uno de estos canales sea la que ellos quieren provocar y toquen el botón en nuestro cerebro que quieren provocar, que provoquen las emociones que quieran provocar, esta experiencia se vuelve coherente y esta marca somática se profundiza en nuestro cerebro y a la larga nos lleva hacia la fidelización, ¿no? Entonces, según esta teoría, un estímulo cuando es percibido genera una experiencia, ¿sí? Muy importante. El estímulo, si no se percibe, no existe. ¿Sí? Si yo creo una experiencia marketing, pero esta no es percibida por mi consumidor, no existe tal experiencia. Esta experiencia genera una respuesta emocional de nuestro sistema nervioso autónomo. Estas emociones son evaluadas conscientemente y se guardan como un sentimiento en un marcador emocional en mejora con el contexto de la experiencia. Cuando esta experiencia es revivida con los estímulos parecidos, la corteza prefrontal ventromedial del cerebro activa estos marcadores somáticos para recrear los sentimientos que anteriormente vivimos y reforzar la experiencia que estoy viviendo en ese momento. Como nuestro cerebro se basa en heurísticas o atajos mentales, estos atajos mentales son provocados por marcadores somáticos. Estos marcadores somáticos están impresos con impronta. Estas primeras impresiones que generan redes neuronales. Si al revivir una experiencia esta es consistente con el marcador somático, la acción positiva está casi asegurada. Esto sin una reflexión consciente necesaria. Si yo voy a un lugar, a un restaurante donde me atendieron muy bien y me vuelven a atender bien, ya mi racionalidad y mi juicio y todo lo que significa la racionalidad de juzgar si el lugar es bueno o malo va eliminándose porque ya estoy repitiendo la misma experiencia positiva y por lo tanto estoy más predispuesto a comprar, ¿no? Estos marcadores somáticos nos ayudan con los atajos mentales, la heurística.
para ayudar a nuestro sistema 1, recuerden, nuestro sistema rápido, el sistema implícito, emocional, a tomar decisiones conscientes con nuestras experiencias. Por esto mismo, el consumo, por ejemplo, preferimos un detergente que usaba nuestra madre sin que siquiera sopesar si es el mejor. No pensamos si el detergente que compramos era malo, porque lo compraba mi mamá. Y si lo compró mi mamá, porque voy a pensar que este es malo, a menos que tenga una mala experiencia con él. Como nuestra experiencia adquirida de nuestra familia es positiva, replicamos la decisión sin reflexionar si es el mejor detergente del mercado. No pensamos si es el que me rinde mejor en la lavadora, no pensamos si realmente es la mejor marca, el mejor producto. Y solo reevaluamos en el caso que haya un resignificado de la categoría. Por ejemplo, si ahora tengo una conciencia social y me doy cuenta que este detergente no es tan consciente, le doy un resignificado a la categoría detergente de mi cerebro, y por lo tanto lo que yo hago es reevaluar y decir, ¿sabes qué? No voy a comprar este, voy a comprar uno que es más amigable con el medio ambiente. Y tengo una reevaluación consciente. Pero eso ocurre en momentos específicos. El 80% de lo que nosotros compramos es lo mismo que compramos hace 10 años. Y probablemente lo mismo que vamos a comprar en 10 años más. Y mucho de esos viene de nuestra historia familiar. Nuestra familia compraba ese producto, yo compro este producto, y finalmente se hereda la compra, la decisión de compra. De hecho, muchas veces cuando somos solteros y vivimos solos, le preguntamos, oye mamá, ¿qué detergente compráis? ¿Qué aceite compráis? Porque nunca fuimos muy conscientes de lo que había, porque siempre estaba en la casa. Y por primera vez comenzamos a adquirir esos hábitos de consumo que son perpetuados a la larga por nuestra familia. Dentro de una investigación de mercado es sumamente importante buscar y entender estos marcadores somáticos para utilizarlos como refuerzos positivos de la marca. Si apelamos a estos marcadores somáticos, activaremos, si asociamos nuestras experiencias de marca a marcadores somáticos a nuestro público objetivo, entendiendo esta impronta y usando las emociones positivas, tendremos decisiones positivas de compra. Si por el contrario creamos experiencias sin conocer estos principios, lo más probable es que ni siquiera sirvan o ayuden a la decisión de compra. Un 40% del presupuesto de inversión en publicidad no tiene un efecto en las ventas, incluso tiene un efecto negativo. ¿Sí? Un ejemplo claro de estos marcadores somáticos son los aromas. Cuando sentimos los aromas de nuestra infancia, sentimos seguridad y nostalgia correspondiente. Los platos que nos prepara nuestra abuela, el olor a cazuela, ¿no? Por lo menos en Chile. O el olor a albóndiga, una sopa albóndiga. El algodón de azúcar, las cabritas o palomitas, dependiendo del país. Creo que en otros países le dicen de otra forma. Por eso cuando queremos evocar seguridad, olores como manzana confitada, algodón de azúcar, talco para bebé, cabrita, funcionan muy bien porque nos llevan a un estado emocional de seguridad, y finalmente nos llevan a ser niños, a jugar, a experimentar, a explorar, ¿no? Porque cuando adultos ya no es más difícil experimentar estas cosas positivas, ¿no? Y por lo tanto, cuando entendemos estos marcadores somáticos en base al trabajo de Antonio Damasio, podemos comprender cómo el cerebro registra la información. Entonces, si entendemos que una huella o marcador somático son los elementos y elementos somatosensoriales que genero, puedo entonces pensar de forma consciente qué elementos multisensoriales voy a utilizar en mi experiencia de compra. Los olores, las texturas de los lugares que toca el cliente, la temperatura del ambiente, las luces, los colores, el aroma, el suelo, la imagen, la estructura, la experiencia, la rapidez, la atención. Todos estos elementos crean una huella en el cerebro indeleble, que puede ser positiva o negativa. Entonces yo voy a un lugar y el lugar huele mal. A mí me pasó, por ejemplo, hay un lugar muy típico en Santiago, se llama El Rey del Mote con Huesillo. Si usted no sabe lo que es un mote con huesillo porque es de otro país, por favor googlee qué es un mote con huesillo. El huesillo es un durazno, no se llama disecado, no sé cómo se llama. Un durazno seco que después se sumerge en chancaca y otros ¿cómo se llama? En canela y otros productos, y se hace un jugo y se le echa mote y se llama mote con huesillo porque es un durazno huesillo. Algo muy típico, muy refrescante en los veranos de Santiago. Si no son de Santiago o no son de Chile y vienen en verano, por favor pasen a tomarse un mote con huesillo. Se va a hacer muy refrescante. En Chillán también tienen unos motes con huesillo espectaculares. Yo que viví en Chillán, una hermosura. Ok.
Y quisimos ir al Rey del Mote con Huesillo, porque obviamente es el lugar más icónico para la gran mayoría de mote con huesillo en Santiago. Y al llegar nos dimos cuenta que limpiaban los mesones con un paño húmedo que olía como a cloro mojado húmedo de tiempo. Y la verdad es que dejaban este paño encima y el aroma no era muy agradable, porque era como un olor a húmedo encerrado de hace tiempo combinado con cloro. Era tremendamente desagradable. Y a pesar de que el mote con huesillo estaba rico, no me dieron ganas de volver. El precio no era excesivo, el mote con huesillo era rico, era refrescante, pero solo recordar, de hecho me estoy acordando, el solo recordar el aroma de cómo olía el mesón, el carrito, se me quitan todas las ganas de ir. Entonces, este aroma, miren, el aroma de un paño con el que limpio afecta la experiencia de mi cliente y determina si este vuelve o no a comprar. ¿Se dan cuenta los detalles cómo afectan? El pinche paño con el que limpio el carro genera un aroma, ese aroma es desagradable y por lo tanto es molesto y no quiere ser vuelto a ser olido, no quiere ser repetido y por lo tanto un cliente decide no volver a ese carrito simplemente por el aroma. ¿Se dan cuenta cómo factores como el aroma son determinantes? Si estoy vendiendo una casa y esta huele a cigarro, hay un 45% menos de probabilidades que ese lugar se venda. Si huele a perro mojado, o a perro, o a gato, a encierro, son aromas que son desagradables. O sea, si tú tenés gato, si tú tenés perro, genial. Pero si quieres vender tu casa, no debe oler a perro. Porque a menos que sea un dog lover a morir, a la mayoría nos molesta, incluso si nos gustan los perros, nos molesta el olor a perro. A mí me encantan los gatos, pero me molesta el olor a gato mojado. Me molesta. Entonces, aromas pueden afectar la compra. Imagínate, una de las cosas que pueden utilizar mejor para vender una casa es que al llegar a la casa tú le hornees galletas, por ejemplo, y que huela a galleta horneada la casa. Eso funciona muy bien. Las facturas o la pastelería o los postres funcionan muy bien en ventas de casa con cafecito. Entonces imagínate, tú estás vendiendo una casa y estás preparando una galleta, un quequito y tiene un cafecito rico y huele a café con queque y con galleta. Te dan ganas de estar ahí, te da la sensación de hospitalidad, ¿no? Entonces, las experiencias tenemos que pensarlas de una forma mucho más que a lo menos quintidimensional. Pentadimensional. Ahí sí, pentadimensional. A lo menos de los 5 sentidos, que no son 5 sentidos, son 12, ya los vamos a conversar alguna vez. Pero a lo menos desde los 5 sentidos que todos conocemos, ¿sí? Tenemos que verlo de estas 5 dimensiones distintas. Ahora, entonces, ¿cómo funciona el proceso de decisión de compra? Como ya hemos hablado anteriormente sobre los dos sistemas de procesamiento cognitivo, recuerden, hay un sistema 1, un sistema 2, un sistema rápido, implícito, emocional y un sistema 2 que es racional, consciente y reflexivo. Pensando en esto, tenemos que recordar entonces que el cerebro trata siempre de comprar en sistema 1, porque en sistema 2, cuando empiezo a reflexionar mucho, tengo parálisis por sobreanálisis y la gente cuando piensa mucho no compra. Cuando reflexiona mucho no compra. Cuando hacemos pensar mucho al cliente no compra. De hecho hay un libro tremendo que apunta a la usabilidad, pero su nombre aplica para todo. Es No me hagas pensar, de Steve Krug. Un libro de usabilidad que es la Biblia de la usabilidad. Ténganlo debajo del brazo, úsela siempre. Funciona para todo. Entonces, durante el proceso... ¿Por qué es tan importante esto? Porque la gente en el proceso de decisión de compra no requiere o no debe utilizar tanta carga cognitiva. Y esto no significa que debemos mentirle al cliente. Sáquense eso de la cabeza. Significa que tenemos que hacer el proceso de decisión de compra lo más fácil y rápido para la persona. Con todas las respuestas, todas las problemáticas que normalmente tengan. Hagan un listado de todas las preguntas comunes que reciben y tengan una respuesta. Por ejemplo, trabajamos con una empresa de venta de terreno, de parcelas, vendían parcelas. Entonces nos dimos cuenta que las preguntas que más hacían es ¿dónde está la toma de corriente? ¿Dónde está la toma de agua? Y teníamos todas esas preguntas desde antes. Entonces yo hablaba con los vendedores y decía, ok,
¿Cómo vemos la cuestión del agua? No, mira, normalmente nosotros vamos acá, vemos el plan regulador, vemos dónde están las napas de agua, dónde están los tomas de corriente, esta son las empresas, y teníamos todo el proceso. Entonces cuando a mí me decían, oye, y cuando quiera electrificar mi parcela, mira, compadre, cuando tú quieras electrificar, tienes que ir a este lugar, que está en este lugar, tienes que hacer esto, tienes que llevar estos papeles, y esto cuesta, y teníamos la respuesta desde ya, y el poste viene desde acá, y teníamos la respuesta armadas porque sabemos cuál era la necesidad de las personas. Cuando nos anteponemos las preguntas, no pensando, no escuchando para responder, sino entendiendo cuáles son sus problemáticas y creando respuestas tipo en base a las preguntas que más nos hacen, podemos crear un discurso que permita eliminar las fricciones. Y la fricción es todo aquello que inhibe la decisión de compra, todo aquello que me genera un roce, una molestia. ¿Sí? A mí me pasó, por ejemplo, una vez que queríamos consultar por cotizar un auto. Y antes de cualquier cosa nos chantaron como 15 papeles que teníamos que hacer antes de incluso preguntar el precio. Y si no los teníamos no podían atender. Evidentemente, y me dijeron, no, pero puede buscarlo y vuelve. Callampa, nunca lo volvimos, estamos ni ahí. ¿Sí? Porque evidentemente fue fricción. Entonces yo, hola, quiero hacer unas preguntas sobre qué. O no se preocupe, mira, pero responderle necesita tener estos 15 papeles. Oye, ¿y no me pueden responder algunas preguntas? Es que no tiene ningún sentido para nosotros porque si no tiene estos papeles no los podemos atender. Y fue como, no vuelvo, viejo, no vuelvo. ¿Qué tanto problema hay? Así que, dentro de un proceso de decisión de compra, estos sistemas actúan de forma rápida al escuchar una oferta de discurso de venta. Nuestro cerebro se ve afectado por 4 factores. Nuestro sistema 1 automático siempre está dispuesto a decidir por nosotros. Las emociones, fuente de nuestras acciones, nos motiva a comprar, ¿no? O nos motiva a buscar elementos de forma muy rápida para tomar una decisión. Entonces, el primer factor es nuestro sistema 1, nuestro sistema automático. El segundo factor es nuestra cultura. El constructo social de cómo satisfacemos las necesidades que se ve influenciado por nuestro ambiente de nacimiento y crecimiento. Eso es súper importante. La cultura, el contexto cultural nos ayuda o no a vender. Entonces tenemos que tener en consideración siempre, 1, nuestro sistema emocional, las emociones. 2, la cultura, el contexto cultural. No es lo mismo vender un auto en Chile que vender un auto en Perú, no es lo mismo que vender un auto en Colombia, no es lo mismo que vender un auto en México. Incluso la misma marca no se puede vender en los mismos países de forma distinta. Por eso las campañas multiculturales o multinacionales no tienen un efecto positivo en todos los lugares. Porque los gringos compran distinto a los chilenos. Los chilenos compramos distinto a los colombianos compran distinto a los mexicanos. E incluso en Colombia hay 5 tipos de colombianos, 5 tipos de compradores. En Chile se concentra el 50-60% de la población en Santiago, por lo tanto a todos nos importa Santiago y el resto se chupa un huevo. A menos que seamos una marca regional. Porque evidentemente la gente de Magallanes no compra como Santiago, la gente de Concepción no compra como Santiago, la gente de Valparaíso no compra igual que de Santiago, la gente de Arica no tiene la misma cultura que en región metropolitana. Y por lo tanto tenemos culturas, subculturas dentro de nuestra cultura chilena. Pero como Santiago concentra la máxima cantidad de población, todos se interesan en Santiago y si las regiones no compran, ¿cachai? Si un lugar con 180.000 habitantes no compra, me chupa un huevo. Me preocupa Santiago donde hay 2-3 millones de habitantes de estos 18 que somos, ¿no? Entonces, el tercer factor es nuestro sistema 2, nuestro sistema consciente, lo racional. Cuando escuchamos un discurso coherente, logramos pasar a la acción de que compra sin problema. Cuando notamos una inconsistencia, nuestro sistema 2 llama a que revisen que está mal y normalmente la decisión de compra se cae. Cuando algo nos parece incongruente, cuando nos dice algo que no nos gustan, hay un botón de pánico en nuestro cerebro, el sistema 1 aprieta la amígdala, libera cortisol, nos estresamos, decimos, ¿sabes qué, compadre? Algo no me está cuajando. Entonces, el proceso de decisión subconsciente, esos son los 4, Primero está nuestro sistema automático, nuestra cultura, el sistema 2 consciente. Y el cuarto, nuestra biología. Eso es súper importante. La biología siempre domina. Porque en nuestro desarrollo hay 2 elementos que siempre están interactuando. Uno tiene que ver con nuestra carga biológica, los genes que nos traspasaron nuestros padres, el gen humano, ¿no? Todo lo que significa la carga biológica de cómo somos, si somos hombres o mujeres, cómo estamos divididos, porque obviamente hombres tienen más niveles de testosterona, mujeres tienen más niveles de andrógeno y cortisol, y por lo tanto tenemos funcionamientos y cargas cognitivas distintas en base a
a nuestra hormona, y por eso en los hombres bajan los testículos y en las mujeres suben, porque las mujeres también tienen testículos, pero están por la forma interna y se transforman en ovarios. Tenemos una carga biológica distinta, y no tan solo eso, sino que adicional, el segundo factor que interactúa tiene que ver con lo social, con el contexto cultural, familiar y social, ¿no? Y estos dos contextos interactúan entre sí, permitiendo tener nuestro temperamento, ¿no? Así que el proceso de decisión subconsciente funciona de forma muy simplista, de la siguiente forma. Tenemos carencias, estas carencias son biológicas, inconscientes e invariables entre lo humano. Cuando estas carencias bajan ciertos parámetros, la amígdala, nuestro botón de pánico en el cerebro, libera cortisol, despierta el miedo. Esta emoción, que es el miedo, nos detona la concientización de una carencia inconsciente se transforma en consciente y por lo tanto se vuelve una necesidad. Esta necesidad nos genera una motivación a satisfacerla, y por último entra el deseo, no menos importante, que es el constructo social de cómo hemos aprendido a satisfacer una necesidad en específico. Todos tenemos la misma necesidad de transportarnos del punto A al punto B. Si yo lo hago caminando, o en burro, o en caballo, o en un Lamborghini, o en metro, o en transporte público, o en bicicleta, es de cómo a través de nuestro constructo social hemos aprendido a satisfacer la necesidad de transportarnos. Pero todos tenemos la misma necesidad de transportarnos. Entonces, al dividir estos, al decidir, usando los dos sistemas de procesamiento cognitivo, tenemos tres etapas principales. Partimos siempre por el piloto automático. El sistema 1 se deja llevar por el proceso. Esto lo hace de forma implícita, de forma normal. 1. Entiendo para qué es y para qué me sirve el producto. La gente no compra cosas que no entiende. Acá el tecnicismo y las palabras rimbombantes deben ser eliminadas. Si el cerebro entiende, continúa. Si no entiende, la venta se cae. Porque la gente cuando no entiende una pregunta, tú le dices a la gente, ¿tú tienes alguna pregunta? No. Y la verdad es que sí tiene preguntas, pero no te las dice. Segundo, evalúo qué emoción me genera. Si esta es una emoción positiva, compro. Si es negativa, la venta se cae. Esto también está influenciado por el vendedor, la experiencia, el contexto. Si un vendedor me cae mal, no le compro. No le compro. Necesito el producto, me gusta la marca, pero no me cae bien el vendedor, no le compro. No le compro. Hay estudios que dicen que, por ejemplo, que la comida, el sabor de la comida sea afectada por el trato recibido por los garzones. O sea, si me atienden bien, la comida mala puede saber mejor. Y si me atienden mal, la comida que sabe bien, sabe peor. Porque la experiencia de lo que estoy sintiendo con la persona que me atiende afecta mi percepción del sabor. Cáchense esa. Y otro tema no muy importante es que si hay emociones negativas que nos permiten vender, como por ejemplo la tristeza asociada a la nostalgia, ayuda a vender mucho. Por algo se están vendiendo hoy día VHS, cassette, artículos coleccionables. Entonces por eso hay gente como uno, ¿no? Como uno estoy diciendo yo, que colecciona este tipo de figuritas, ¿sí? Esto tiene que ver con la nostalgia. O colecciona cartas. Cartas Pokémon, por ejemplo. Eso tiene que ver con la nostalgia. Tercer punto. Evalúo la recompensa que obtendré al consumir el producto o servicio. Si entiendo cuál es la recompensa o logro identificarla, compro. Si no es así, la venta se cae. Si alguno de estos tres factores no es lo esperado, no es lo que yo creo, el sistema 2 entra en acción y la decisión de compra se hace explícita. Viene una contradecisión donde el tiempo, precio, practicidad evitan que compre el producto o servicio ofrecido. En resumen, toda pérdida de venta siempre es responsabilidad o normalmente responsabilidad del vendedor, quien influencia de forma positiva o no la decisión de compra en el cerebro de sus consumidores. Esto lo saben muy bien aquellos que nosotros estudiamos con Laboratorio de Neurociencia Aplicada, las neuroventas, que buscan entender mediante los estudios de Consumer Neuroscience el proceso de decisión de compra de un producto, servicio, marca o categoría. Entonces, cuando nosotros hacemos estos estudios, tratamos de entender cómo estos factores influencian la decisión de compra, ¿sí? Y cómo entonces creamos una estrategia pensando en estos tres factores. La gente entiende lo que estoy diciendo, la gente siente una emoción positiva, y tercero, logra identificar la recompensa que va a obtener al comprar mi producto y servicio, ¿sí? Esos son los tres factores tremendamente importantes. Y con esto ya terminamos, ya me pasé los 30 minutos para variar de mi capítulo, vamos en 33. Del discurso racional al discurso simbólico. Constantemente mis clientes y asistentes a mis charlas, talleres o conferencias me hacen la misma pregunta. ¿Cómo paso mi discurso racional a uno simbólico? Es bastante difícil, lo sé, porque requiere un cambio cultural de los equipos de venta y marketing que creen que entre más datos y fichas técnicas le metan al cliente, más feliz lo van a tener. O estas fichas de descripción de producto, ¿no?
elaboran campañas y discursos técnicos racionales sumamente refinados para explicar sus productos y servicios, que van desde consultoría altamente compleja hasta generadores eléctricos y maquinaria, equipos de minería y otros más complejos. En reiteradas ocasiones he escrito sobre que es más poderoso un discurso un mensaje emocional simbólico que uno racional lógico. Incluso he escrito de entrada exclusiva a los simbolismos y cómo descubrirlo. Eso está en mi blog neuromar.wordpress.com por si lo quieren leer, ¿no? Pero llegamos a la primera pregunta. El cómo pasar de uno a otro. Partamos por la base. Les pondré un ejemplo real de campaña estadounidense de generador eléctrico. Un producto sumamente técnico. Sí, poco emocional. Un generador eléctrico. Realizaron unos estudios sus clientes para analizar sus generadores de reserva. Lo que pidieron fue que dibujaran su experiencia con los generadores. Sí, exacto, dibujar. Como cuando te hacían en el colegio. ¿Sí? Harvard Business reportó esto. Observaron que hombres dibujaron generadores eléctricos como superhéroes protegiendo a su familia, y mujeres dibujaban el miedo de estar sin uno y lo comparaban con el Titanic hundiéndose. Si esos hombres quizás llegaron a la misma conclusión mío, DiCaprio. Si se dan cuenta, los simbolismos que reflejan los dibujos de los clientes no tenían nada que ver con su comunicación sumamente técnica. Este ejercicio hizo que cambiara su marketing de ser muy técnico a testimonios de consumidores reales, no actores contratados a dar testimonios maquillados que fueron reales, eso no funciona, contando la historia de cómo los generadores han salvado sus vidas y sus hogares. Esto significa que el negocio duplicó sus ganancias en 1.2 billones en los últimos 2 años después del estudio. Impresionante, ¿no? La emoción entonces, como podrán ver, o el sentimiento que nos ayuda a sobreponernos al miedo, fue la principal motivación de los clientes. De esta forma podemos transformar los discursos de venta y las estrategias de campañas de marketing, entendiendo cuáles son los simbolismos de los productos, las marcas y categorías, y crear con ellos arquetipos de marca y una metáfora que comunique de forma no directa el valor. Entonces imagínense, nosotros hicimos algo muy parecido con generadores eléctricos y mostramos a los generadores eléctricos como superhéroes. Ahora, ¿qué significa esto? Que cuando tú recibes un catálogo, ¿veíais un generador eléctrico con capa? No, porque eso obviamente le quitaría toda la seriedad al pinche generador eléctrico que vale 5 palos. No tiene ningún sentido. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo lograban esto? De forma muy sencilla. Mostrábamos un generador eléctrico, el nombre, la información técnica necesaria y suficiente en una ficha técnica con 25 términos que nadie entendía, y después testimonios de personas reales contando cómo ese generador eléctrico, por ejemplo, le salvó la producción porque son una empresa de congelados y gracias al generador eléctrico no se perdió la reserva de congelados y por lo tanto salvó su negocio. O sea, de forma implícita, subconsciente, de forma indirecta estamos mencionando que el generador eléctrico es un salvador de negocios, es un superhéroe. Abigail Posner, trabajador de Google, dice que no se puede subestimar la importancia de entender la ciencia de la emoción en el marketing. Entender el atractivo emocional y los principales motivadores detrás del descubrimiento, visualización, compartir y crear video, fotografía y contenido visual en el lenguaje visual web. Cuando compartimos un video o una imagen, no solamente estamos compartiendo eso, porque estamos también compartiendo la respuesta emocional que se hace. Entonces, finalmente, cuando yo comparto información digital, estoy compartiendo algo mucho más que la mera foto. Estoy compartiendo una experiencia, un momento, una historia, ¿sí? Con este ejemplo, espero poder ilustrarte cómo pasar del discurso emocional al discurso racional. Y esto significa que entonces tienes que entender a tu consumidor cuáles son los marcadores somáticos para crear una marca somática. Nosotros tenemos este concepto en Agencia Mars, crear marcas somáticas, marcas que estén multisensorialmente conectadas con el cliente con experiencias positivas. Y finalmente, entendiendo esta experiencia, entendiendo el posicionamiento que tú tienes, puedes generar un discurso que pase de lo racional, que conecte con lo emocional y que busque incluso vender productos técnicos de forma mucho más emocional que una pinche ficha técnica y una presentación de 45 minutos diciéndome las bondades de mi generador eléctrico. ¿Sí? Muchas gracias por estar conectados, ya van 37 minutos. Gracias por querer estar conectados en la segunda temporada de Negocios de Otro Planeta. Espero te haya gustado muy bien. Recuerda, soy Miguel Ángel Ruiz, tu presentador estrella, el marciano emprendedor. Te espero en mis redes sociales, Neuromars en Instagram y Facebook. Mi LinkedIn y YouTube me pueden encontrar como Miguel Ángel Ruiz Silva, el Marciano Emprendedor con S de marciano de Mars, no de marciano, en TikTok. Y también me pueden leer mi blog, neuromars.wordpress.com, donde tengo todo esto y muchos más artículos de forma mucho más detallada. Gracias por estar conectados. Recuerden que pueden escuchar este podcast en todas las plataformas. Lo subimos a ebooks y después queda en Spotify, en iTunes y en Google Podcast. Y también puede ver el video podcast en YouTube. Recuerden que liberamos el podcast el domingo en la noche y el video podcast queda liberado los lunes a las 11 de la mañana. Muchas gracias por estar acá. Dale me gusta, comparte, comenta,
hazme tus comentarios, hazme tus preguntas y nos vemos en un próximo capítulo de Negocios de Otro Planeta. Vamos con el cierre porque ahora sí que no la cago.